Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Tardes. Buenas Tardes. tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, les comento, la sesión está siendo grabada con el objetivo de guardar la grabación en la plataforma Sajuna para aquellas personas que quieran volver a escucharla y aquellas personas que por algún motivo no pudieron asistir, pues van a tener la grabación en la plataforma Sajuna. Darles un cordial saludo, una bienvenida, agradecer la compañía que me están brindando, su compromiso con el desarrollo del curso. Y me presento para los que no han estado en sesiones anteriores. Mi nombre es Nilson Machuca Pérez. Soy ingeniero industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo. He sido asignado como el instructor para orientar el desarrollo de este curso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conocido más popularmente como el curso de 50 horas, el cual pues es un requerimiento legal para aquellas personas que diseñan e implementan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero también pues para aquellas personas que de alguna forma se involucran con el sistema de gestión, que diría yo que son todas las personas que trabajan dentro de una empresa, pues el sistema de gestión está hecho para todos los integrantes de una empresa. Como les decía, agradecerles su asistencia y sobre todo pues el cumplimiento. Pues tenemos, digamos que no mucho tiempo y debemos aprovecharlo al máximo. Entonces, pues vamos a comenzar el desarrollo de la actividad 2 de la orientación básica sobre lo que ustedes deben realizar para desarrollar esta fase 2. Entonces voy a comenzar por compartirles la pantalla para irles mostrando lo que está en plataforma, lo que es la guía y algunas cosas que están dentro de esa plataforma que ustedes deben descargar o deben ver para que puedan desarrollar mucho mejor sus actividades. Entonces, me voy a perder un poquito de la visual de ustedes. Si hay alguna anomalidad, alguna falla, no me escuchan, no ven lo que estoy compartiendo, por favor me lo hacen saber. Gracias. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a comenzar por entrar a Sajuna, a la plataforma, pues es muy fácil. En cualquier buscador escriben Sajuna Cena. Aparecen los vínculos. Luego de darle clic a un vínculo de esos, pues entramos a la pantalla donde nos lleva directamente a Sajuna. Seleccionamos el documento según sea cédula o tarjeta de identidad, el número de su cédula y la clave. Esa clave es la misma con la que ustedes entran a Sofía Plus. Es como la manera más fácil de entrar. Y comenzamos. Esto es a menudo, por eso no hay que desfallecer. Nuevamente hay que intentarlo. Suele suceder cuando tenemos las reuniones, pero hay que insistirle. Cédula. Nada que podemos entrar, no sé por qué siempre pasa esto. Profe, Señora,
Desde esta mañana creo que la plataforma está fallando porque tampoco me deja ingresar. Pues hace un momento estaba yo en plataforma, no sé si es por el horario, pero vamos a intentar, a seguir intentando. Lo ideal es que logremos entrar a la plataforma. Nada, voy a intentarlo por otro buscador. No lo permite. Hacía un momento estaba yo en la plataforma. No entiendo por qué. Bueno, nos tocaría explicarlo sobre la guía. Mm. Pues no me dejó. Entonces vamos a irnos con la guía de aprendizaje. Bueno, en la plataforma Sajuna encuentran la guía de la actividad 2. A ver, Sajuna nos muestra 5 actividades que debemos realizar. Una actividad semanal, ya terminamos la actividad 1, la terminamos el día de ayer, debíamos subir evidencias ayer.
Ahora vamos a comenzar el día de hoy la fase 2. La fase 2 trata sobre planeación. Entonces, según la guía, pues bueno, la guía nos da una identificación de la guía de aprendizaje, nos habla de la competencia, que es desarrollar las actividades básicas establecidas en el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la delegación y lineamientos establecidos, y un resultado de aprendizaje que vamos a lograr con el desarrollo de esta fase 2, que es elaborar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por actividad económica de acuerdo con características del oficio. Hay una presentación, yo les recomiendo por favor leer al detalle toda la guía. Hay unas actividades de reflexión inicial con unas preguntas que son muy importantes, que ustedes pues, les den respuesta a cada una de esas preguntas, con el ánimo de que de acuerdo a esas preguntas ustedes tengan una reflexión sobre lo que es esa fase de planeación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Después de que ustedes reflexionan mediante la respuesta a esas preguntas, entonces el aprendiz deberá fundamentar sus saberes previos complementando conocimiento mediante la consulta de textos y referencias bibliográficas sobre los sistemas especificados para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a esto de complementar los conocimientos, en la plataforma existe un material muy bueno en un enlace que se llama Componente Formativo 2 y en otro que se llama Material de Apoyo. En el componente formativo 2 aparece una cartilla, la cual es muy importante que ustedes la descarguen, pues esa cartilla es de gran ayuda para el desarrollo de toda la actividad. Y también está esa cartilla de forma interactiva, por si ustedes no quieren descargar la cartilla y quieren ver de forma interactiva el contenido de la cartilla. Entonces ya queda pues para que ustedes escojan cómo lo pueden hacer. Voy a insistir nuevamente a ver si podemos entrar, porque no es lo mismo. No permite. Entonces, bueno, después de que ustedes han entrado allá, han bajado la guía de aprendizaje, la han descargado y que hayan visto y descargado el componente formativo, que es la cartilla de planeación, y también existe un material de apoyo con muy buenos documentos, en especial el documento de la GTC 45. Este ejercicio del producto de la matriz HIPER o la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, es muy importante la GTC 45. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Entonces después dice que igualmente debe apoyarse en aspectos de seguridad y salud en el trabajo propias de la actividad económica de su desempeño y de ser posible las vivencias personales de conocedores sobre el tema y con los que resulte posible intercambiar ideas y conocimientos. Con todo esto y con los lineamientos que se presentan y describen en esta guía, ha de desarrollar la actividad de aprendizaje, diagnosticar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo de acuerdo con la actividad económica y normatividad vigente. De acuerdo a las presentaciones que ustedes han hecho, me he podido dar cuenta que tenemos aprendices profesionales que tienen mucha relación con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por favor, la persona que tiene abierta el micrófono, cerrarlo. Gracias. Entonces, va a ser mucho más fácil, pues cuando uno está familiarizado con el tema, pues ya conoce
lo que es una matriz hiper, lo que son peligros y riesgos, para poder Buenas desarrollar. tardes, profesor. Por Eso iba a favor, decir. por favor, eh, cerrar el micrófono. bueno, Bueno, entonces me dice aquí que el desarrollo del resultado, elaborar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por actividad económica de acuerdo con características del oficio, hace necesario que usted como aprendiz apropie conocimientos basados en los siguientes temas. Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por actividad económica. Conceptualización y clasificación de riesgos y peligros, instrumentos para recolección de información, clasificación de procesos, actividades y tareas, identificar los peligros y efectos posibles, identificar los controles existentes, evaluación del riesgo, valoración del riesgo, criterios para establecer controles y medidas de intervención. Todo esto lo encuentran en la GTC 45. El contenido de la GTC 45 básicamente es de lo que nos está hablando acá, para poder nosotros elaborar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Nos dice también que la planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo debe tener en cuenta política de seguridad y salud en el trabajo, objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, indicadores de estructura, proceso y resultado, comunicación, técnicas, métodos, educación para adultos y ayudas educativas, plan de trabajo anual. Esto lo encontramos en el decreto 1072 del 2015 en su libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. Esta partecita de la que nos está hablando la planificación, pero también la encontramos en la cartilla que está en el componente formativo 2. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo, variables, tipos, características, tiempos, requisitos, estrategias de enseñanza y aprendizaje. En el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, lo vamos a encontrar, es decir, en el decreto 1072. El reconocimiento del sistema requiere una inversión de estudio concienzudo de su parte, aporte que sin duda le permitirá ser partícipe del desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud trabajo en el lugar y el momento requerido. La actividad de aprendizaje propuesta, diagnosticar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo de acuerdo con la actividad económica y normatividad vigente, le permite evidenciar el saber adquirido. ¿Cómo evidencia su saber adquirido? Pues realizando las evidencias que le está requiriendo esta guía y que le requiere la plataforma Sajuna en sus evidencias, que ya más abajito las vamos a ver. Entonces, para eso tiene que fortalecer sus conocimientos. ¿Cómo? Pues bajando ese componente formativo, esa cartilla, leyéndola. Pero aparte de eso, como les decía, entrar al material de apoyo es material que se puede descargar. Entonces también podemos descargar, como les digo, la GTC 45, que es con la que se elabora o con la que está elaborada esta guía para el desarrollo de la matriz hiper y de sus otras dos actividades. Tenemos 3 evidencias para esta fase 2. Ya, como les digo, las vamos a ver. Esas 3 evidencias están acá. La evidencia 1 es una evidencia de conocimiento. Una prueba de conocimiento de preguntas sobre la planificación del sistema. Estas preguntas salen de la cartilla que digo que pueden descargar del componente formativo 2. La evidencia 2, que es la evidencia de producto, es esta evidencia que es la matriz para la identificación de peligros y valoración de riesgos y determinación de controles. Y dice, documento que contenga matriz con al menos 5 ejercicios de identificación de peligros. No nos están colocando una gran tarea, no solo nos van a colocar 5 ejercicios de identificación de peligros. Evaluación y valoración de los riesgos acorde con la actividad económica de la empresa donde labora o alusivos a un sector económico de su preferencia. Si usted en este momento no está trabajando, pero trabajó, puede recordar 5 peligros y los puede evaluar,
los puede valorar, les puede colocar controles, recordándolos. 5, recordemos que esos riesgos se dividen en el riesgo físico, en el riesgo químico, en el riesgo biomecánico, en el riesgo psicológico, en el riesgo biológico, en los riesgos de seguridad como son el locativo, el riesgo eléctrico, el riesgo mecánico. Hay muchos peligros de los cuales podemos hablar. Ya enseguida de terminar acá voy a mostrar cuál es el formato para realizar la matriz que está en el espacio donde encuentran matriz de hiperidentificación de peligros. Al entrar a ese enlace van a encontrar un formato en Excel, que es sobre el cual deben elaborar esa matriz. La evidencia 3, que es de producto, es una actividad interactiva, o sea, es jugar a los peligros y riesgos en sectores económicos. También yo les leo acá, pero ustedes deben volver a leer para que por favor realicen bien esa evidencia y la entreguen con el ánimo de sacar la mejor calificación. El aprendiz debe ingresar a la actividad interactiva peligros y riesgos en sectores económicos, realizar el ejercicio propuesto por lo menos para 3 sectores económicos. Por lo menos para 3 sectores económicos. Una vez realice la actividad, deberá capturar los pantallazos del resultado final obtenido en cada sector. La actividad se puede presentar las veces que desee el aprendiz. Posterior a ello, deberá generar un documento con sus conclusiones generales respecto del alcance en las consecuencias y medidas de intervención mostradas en cada sector. Cuando ustedes entran en la plataforma Sajuna a esta evidencia, van a encontrar un espacio donde pueden descargar este formato sobre el cual ustedes deben realizar los pantallazos, deben colocar sus pantallazos. Aquí les va diciendo cómo deben hacerlo. Nombre del aprendiz, pues el nombre suyo, está el programa, el resultado, la actividad de aprendizaje, las instrucciones de lo que usted debe hacer en el primer sector económico seleccionado. Recuerde, un pantallazo, ojalá sea el pantallazo del final que viene con el resultado de cómo le fue. El sector económico seleccionado, el 2, pantallazos de los resultados, y el sector económico 3 y unas conclusiones. Conclusiones generales, alcance de sus consecuencias, trabajador, empresas y medidas de intervención. Entonces, aquí les muestro el formato en Word que ustedes deben llenar para esa actividad interactiva que es la evidencia 3. La evidencia 1, como lo estamos viendo aquí, la evidencia 1 es la prueba de conocimiento, pregunta sobre planificación del sistema de gestión. La evidencia 2 es los 5 ejercicios, las 5 filas con 5 peligros dentro de la matriz de identificación de peligros, que ya vamos a ver el formato y vamos a hablar algo sobre esa matriz. Y la evidencia 3, que es la actividad interactiva de peligros, que es el formato en Word que les acabo de mostrar, que lo pueden descargar de allá mismo de este espacio. Entran, dan clic sobre el nombre de la actividad, entran a otra pantalla y en esa pantalla les deja descargar el formato en Word para que ustedes lo llenen con los pantallazos y con lo que requiere ese formato. Luego de que tengan tanto la actividad 2 de la matriz y la actividad 3, tengan ya ustedes listos el producto, la matriz y el formato de los pantallazos, pues los pueden cargar cada uno en su espacio respectivo. Eso es lo que deben hacer ahí. Voy a insistir nuevamente, a ver si nos permite entrar por aquí. Refresquemos. A refrescar, entonces vamos a ver si nos va mejor. Borremos esto aquí, a ver. Hagámosle de todo. No, como pueden ver, hago todo lo posible, pero no me lo permite la plataforma.
Tal vez en este momento esté la capacidad al tope y por eso no lo permite. Bueno, entonces volvemos, vamos a ir al formato de la matriz. Este formato, como les decía, lo encuentran ustedes en el espacio donde deben cargar la matriz, el espacio donde dice matriz, que es la evidencia 2. Al entrar a él, van a ver ustedes este documento, allá hay un botoncito que les habla del documento, ver documento. Al obturar sobre ver documento, van a descargar este formato, que es el formato que maneja la GTC 45. Puede que existan otros formatos de matriz de identificación de peligros, pero el formato, digamos, más popular, más estandarizado es este formato. Y para eso existe una guía para que podamos desarrollarla. Entonces, pues voy a tratar así a grosso modo de explicar, pues dentro de la plataforma Sajuna, cuando tengan la oportunidad de entrar y de navegar sobre la actividad 2, pues, o sobre la fase 2, pues van a entender mucho mejor, o cuando vean la GTC 45 van a entender mucho mejor cómo desarrollar esta matriz. Entonces tenemos matriz de identificación de riesgos de la empresa, el nombre de la empresa que ustedes quieran colocar. Aquí dice nombre y logo de la empresa. La metodología es muy clara, dice IAGTC 45. Voy a hacer una pregunta. ¿Se está viendo, alcanzan a visualizar bien lo que es la matriz, los nombres? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, mucho bueno. Sí, positivo. Entonces, elaborado por, entonces el nombre de la persona que lo elabora, cuál es el cargo, muy seguramente que será el analista de seguridad y salud en el trabajo, con la ayuda y colaboración de todas las partes de la empresa. Revisión inicial, entonces el día, mes y año de cuando se elabora por primera vez. Luego en la parte de abajo tenemos un proceso, necesitamos saber cuál es el proceso. Puede ser, el proceso puede ser elaboración de muebles, cuál es la zona o lugar, cuáles son las actividades que se realizan, cuáles son las tareas. Una cosa es actividad y otra cosa es tarea. Entonces yo podría decir que la actividad es hacer una silla, y hacer una silla tiene varias tareas. Es decir, podríamos hablar de que existe un diseño de la silla, que luego de tener el diseño, pues entonces vamos a cortar la madera, que luego de cortar la madera, entonces vamos a unir esa madera, que luego de unir la madera, pues tenemos que pintar la silla, que luego de pintar la silla, pues tendríamos que hacer un tapizado. Esas son tareas. Entonces, actividades en la silla y las tareas, todo lo que debe hacerse para que nos quede como producto final una silla. Que si esa actividad es rutinaria, sí o no. Pues si estamos hablando de que el proceso, digamos, es construcción de muebles, pues es una actividad rutinaria, entonces colocamos que sí. Ahora, entonces, tenemos aquí peligro. Entonces, la descripción del peligro podría ser, yo podría decir que como en una fábrica de muebles hay ruido, entonces yo podría decir que la descripción del peligro es ruido y que la clasificación sería riesgo físico. La descripción del peligro es el ruido y la clasificación sería riesgo físico. Entonces aquí abajo ustedes se dan cuenta, ahí está, se ve en negrilla cuando le arrimo el cursor, dice tabla de peligros. Y entonces dentro de esa tabla de peligros voy a aumentar un poco. Ahí tenemos la clasificación físico y como lo decía, tenemos el ruido. Químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad que se dividen en mecánico, eléctrico, locativo, que los habíamos nombrado anteriormente, y también tenemos unos fenómenos naturales como son sismo, terremoto, vendaval y etcétera. Ahí sigue la tabla. De ahí ustedes pueden sacar, asociarse y sacar los peligros que necesitan. Volvemos a la matriz de riesgos y entonces decíamos que el peligro era el ruido y que la clasificación es riesgo físico. Efectos posibles.
Pues los efectos posibles, hay un efecto que es el más popular, como el más estándar de cuando eh, los oídos reciben muchos decibeles, mucho ruido. El efecto posible es la hipoacusia neurosensorial, es decir, la pérdida de la capacidad auditiva lenta, es decir, con el tiempo. No sucede de isofacto, al no ser que tengamos un impacto que sobrepase 120, 130 decibeles, podemos quedar sin la audición, porque se nos puede estar reventando el oído. Pero en este caso, pues, de tanto exponernos a ese peligro, a ese riesgo físico, entonces se nos puede generar la hipoacusia neurosensorial. Me dice controles existentes y me pregunta en la fuente, en el medio y en el individuo. Cuando hablamos de la fuente, hablamos de una máquina. Entonces, si la máquina es la que me está produciendo el ruido y no, digamos que no lo puedo controlar, pues me iría a lo que es el medio. Pero a veces las máquinas producen un ruido y es por falta de mantenimiento, porque las piezas tienen roce, porque las piezas están sin lubricar, porque las piezas están deterioradas, porque la máquina ya está muy vieja. Entonces, yo puedo arreglar eso en la fuente con un buen mantenimiento preventivo. Y pues no debería ser, pero cuando está muy dañada las piezas, con un mantenimiento correctivo, sería como un control existente. No es colocar una X aquí como en muchas ocasiones se coloca y listo, sí hay un control en la fuente, pero ¿cuál es? Entonces necesitamos colocar cuál es ese control en la fuente. Como les digo, puede ser que cambiemos la máquina. Teníamos un ruido y cuál puede ser el control que tenemos en este momento, porque dice controles existentes, es decir, los que están en el momento. En la fuente, entonces, tenemos un mantenimiento mecánico programado, por eso ahí controlamos en la fuente. Bueno, no lo pudimos controlar en la fuente, entonces vamos a controlarlo en el medio. Cuando hablamos en el medio es entre la fuente y el trabajador. En ese medio debo hacer algo para reducir ese ruido. Tal vez no lo pueda eliminar porque la máquina siempre va a tener un ruido, así sea un ruido con decibeles bajos, pero va a tener un ruido. Pero sí lo puedo reducir. ¿Para qué? Para que no me afecte a ese trabajador. ¿Y lo puedo hacer cómo? Aislando la máquina. Quiere decir que si la máquina la tengo dentro de la misma bodega, la puedo sacar de la bodega o aislarla, que quede que quede lejos del trabajador para que los decibeles sean menores al llegar al trabajador. O también puedo hacer un encerramiento. De pronto ustedes han visto en ocasiones, y se hace con máquinas grandes o con compresores grandes, que les hacen su habitación respectiva, los encierran con ladrillos o con un material especial que puede también ser un material absorbente que no permite que el ruido salga con tanta intensidad. Es decir, también debemos investigar sobre ese tipo de controles. Entonces, en el medio podría yo hacer un encerramiento, un aislamiento, podría hacer, como les digo, un sistema de absorción. Bueno, cualquiera de esos, si existe, pues lo colocamos. Y en el individuo, pues los elementos de protección personal. Pero entonces debemos colocar cuál es ese elemento. Y si estamos hablando de ruido, debemos hablar de protección auditiva. Que existen dos tipos de protección auditiva o más pueden ser, pero los más conocidos son el protector de copa o el protector de inserción, o en algunos casos ambos al tiempo. Bueno, eso es más o menos lo de controles existentes. Y pasamos a la evaluación del riesgo. Entonces, aquí en esta evaluación del riesgo, me habla del nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, interpretación del nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel del riesgo, interpretación del riesgo. Y es aquí, en esta parte, donde entra
la GTC 45. ¿Y qué nos dice la GTC 45? Vamos a mirar si tenemos la GTC 45 aquí. Acá está la GTC 45. Entonces, como les decía, para el desarrollo de esa matriz está esta GTC 45 que les va a decir a ustedes, pues, digamos que lo mismo que estoy diciendo yo, pero podrían ustedes tener más claridad leyendo esta GTC 45. Entonces ahí hay un glosario, entonces identificación de peligros, y entonces después de eso me dice aquí que los aspectos para tener en cuenta, entonces que para la identificación de peligros debo designar un miembro de la organización, que debo tener en cuenta la legislación vigente, que debo consultar las partes interesadas, etcétera, etcétera. Todo lo que se debe hacer, actividades para identificar los peligros, entonces definir un instrumento para recopilar la información, clasificar los procesos, actividades y tareas. Recuerden que lo primero es que está dentro de la matriz eso de procesos, actividades, tareas, luego identificar los peligros, que es donde dice que la clasificación, que clasificación del peligro, y que decíamos que era ruido, y que lo podíamos clasificar dentro del riesgo físico, identificar los controles existentes, que era lo que estábamos hablando, y luego entra a valorar el riesgo. Bueno, entonces, de ahí, aquí hay un diagrama de flujo que también me dice cómo realizar los pasos. Acá están las casillas o las celdas que tiene la matriz. Ahí está todo lo que tiene la matriz. Y aquí empieza a explicarme cómo clasifico los procesos, las actividades y las tareas. Identificar la descripción y clasificación de los peligros. Ahí me dice cómo es. Yo aprendí de acá de la GTC 45. La debe uno leer concienzudamente y aprende uno bastante. La fuente, el medio, el individuo, valorar el riesgo, definir los criterios, evaluar el riesgo, que era de lo que estábamos hablando, pero aquí viene lo importante. Entonces, me voy a pasar nuevamente aquí. Aquí me hablaba de nivel de deficiencia, nivel de exposición. Entonces voy a buscar aquí nuevamente dentro de la GTC 45 y aquí tengo el nivel de deficiencia. Ese nivel de deficiencia se refiere a cómo estamos de medidas preventivas. ¿Cómo estamos con esos controles? Para dar un ejemplo básico, una medida preventiva era de lo que hablábamos de hacer un encerramiento para evitar que el ruido llegue directamente al trabajador o hacer un aislamiento para reducir el ruido en decibeles cuando llegue al trabajador. Esos son controles, como también puede ser un control los elementos de protección personal. Entonces, este nivel de deficiencia tiene mucho que ver con lo que son las medidas preventivas. ¿Qué quiere decir? Que si entre menos medidas preventivas tengo yo, el nivel me va a subir. Entre más medida preventiva, puedo llegar aquí a donde no se asigna valor. ¿Por qué? Porque dice no se ha detectado consecuencia alguna o la eficiencia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta. El riesgo está controlado. Al estar controlado es porque tenemos muy buenas medidas preventivas. Como les digo, de acuerdo a la cantidad de controles o a la eficiencia de esos controles, nos va a dar el resultado de esta tabla. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que nos dice aquí el significado, muy alto, por decir algo, muy alto. El valor del nivel de deficiencia cuando es muy alto, entonces dice, el significado es que se ha detectado peligro que determina como posible la generación de incidencias o consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. Volvemos a hablar del ruido. Bueno, vamos a cambiarlo, vamos a hablar de la iluminación.
Si nosotros trabajamos en un lugar donde la iluminación es deficiente y no hemos arreglado eso, pues el nivel de eficiencia va a ser muy alto y las personas que trabajan van a tener problemas visuales. Entonces, también tener en cuenta, como les he dicho, la cantidad de controles para poder generar la calificación de esta tabla. Hay que ser muy conscientes de cuando hacemos la matriz hiper, de no exagerar, pero tampoco dejar pasar las cosas. Muchas veces caemos en las dos. Algunas veces dejamos pasar, pues porque no queremos de pronto que se nos vea el color rojo dentro de una matriz, que el color rojo representa pues que estamos en peligro, que el peligro hay que meterle o ponerle cuidado y meterle controles o medidas preventivas para poder reducirlo, o si no nos puede generar incidentes o accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Eso en cuanto al nivel de eficiencia. Recuerden, el nivel de eficiencia está muy relacionado con lo que son las medidas preventivas o los controles para el riesgo. Luego del nivel de eficiencia, encontramos el nivel de exposición. Pues este nivel de exposición está muy relacionado con el tiempo que el trabajador está expuesto a ese peligro. Aquí la relación de exposición es con el tiempo. Entonces, entre más tiempo esté expuesto el trabajador, mayor será el valor del nivel de exposición. Entonces, por aquí dice que el nivel de exposición es esporádico. Dice la situación de exposición se presenta de manera eventual y solo le dan una calificación de 1. Que es ocasional, entonces, que la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto, y le dan un 2. Pero la 4 me dice, la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Recordemos que la jornada laboral, pues regularmente es de 8 horas. Es decir, una jornada donde continuamente el trabajador está expuesto, pues me va a dar un valor mayor. Existen unas actividades donde, por ejemplo, el peligro es la vibración. Una persona que trabaje 8 horas con un martillo neumático que representa unas vibraciones muy altas, pues muy seguramente que en muy poco tiempo se va a enfermar. ¿Por qué? Porque no hubo ningún control. ¿Cuál sería el control? Entonces hay una norma que nos habla de que para las personas que manejan vibraciones, altas vibraciones, se puede haber una rotación cada 2 horas. Pueden ser 2 personas, trabaja 2 horas, el otro 2 horas, vuelve y trabaja 2 horas y vuelve y trabaja 2 horas. Termina trabajando 4 horas al día, que aún es un exceso, pero se puede manejar de esa forma, con rotación de personal para ese trabajo. Entonces hay que mirar a qué nos estamos exponiendo, qué cantidad de tiempo para poder determinar el nivel de exposición. Y llegamos aquí a una tablita que me dice determinación del nivel de probabilidad. ¿Por qué me dice eso? Pues porque aquí, después de que dice nivel de eficiencia, nivel de exposición, me dice que el nivel de probabilidad es igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Entonces, pues aparece esta tablita. Niveles de probabilidad, y acá arriba me dice nivel de exposición y aquí me dice nivel de eficiencia y me empieza a multiplicar los valores. Los valores del nivel de eficiencia eran de 10, de 6 y de 2, y los del nivel de exposición eran de 4, de 3, de 2 y de 1. Entonces, si yo tengo un nivel de eficiencia de 10, pero el nivel de exposición es de 1, pues me va a dar 10. Sigue siendo un riesgo alto, mire, una A. Pero si mi nivel de eficiencia es 6 y mi nivel de exposición es 2,
entonces me da 12, sigue siendo alto. Esto de MA es muy alto, la A es alto, la M es medio y la B es bajo. Dependiendo de estos niveles, tanto de exposición como de eficiencia, nos va a dar el nivel de probabilidad. Y esos numeritos que estamos sacando de ahí, los vamos colocando donde dentro de la matriz en su casilla respectiva. Luego nos da la interpretación de la probabilidad, el nivel de consecuencia. Entonces vamos a seguir mirando acá. Entonces aquí tenemos los diferentes niveles de probabilidad. Y nos va a decir aquí que el nivel de probabilidad es muy alto, entre 40 y 24, que era lo que veíamos aquí. Mire, 40 y 24, muy alto. O sea, nos da la información de la tabla anterior. Luego tenemos la determinación del nivel de consecuencias. Ya tenemos probabilidad, ahora las consecuencias. Y las consecuencias están muy relacionadas con el tipo de lesión que reciba el trabajador por la exposición al peligro. Repito, el nivel de consecuencias tiene mucha relación con el nivel de la lesión, con la gravedad de la lesión que se presente en el trabajador por la exposición al peligro identificado. Entonces, acá también hay una lista donde dice que es leve, que es grave, muy grave, mortal o catastrófico. Tengo una serie de puntos. Para leve son 10, para grave 25, para muy grave 60, para catastrófico 100. Y me dice, el más bajito me dice lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. A veces nos pasa eso, pero no dejan de ser accidentes o unas alertas, pegarnos un machucón, una abrasión, un golpe, puede que no nos incapacite, pero eso es una alerta, primero o para que estemos pendientes o para que quitemos esos elementos que nos pueden causar un accidente que sí nos genere una incapacidad, porque también aquí me dice que me puede generar lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal o que también me puede dar incapacidad permanente o parcial o invalidez o la muerte. Entonces tenemos que tener en cuenta, aquí tenemos que tener en cuenta y digamos que no ser a veces tan subjetivo. Subjetivo es cuando yo analizo con el corazón. Y entonces digo, y todo nos parece, cuando estamos comenzando, todo nos parece que nos puede causar lesiones y nos podemos caer y se puede morir, pero recuerden que existe un nivel de deficiencia, entonces tenemos que mirar si realmente sí puede suceder o no. Tenemos que ser muy objetivos y pensar con la razón. Es decir, no dejarnos llevar del sentimiento porque podemos colocar cosas en la matriz que lo único que nos van a llenar es eso de peligros de alto o muy alto, y una empresa donde exista esa clase de peligros es mejor no entrar. ¿Por qué? Pues porque a todo momento estamos arriesgando la vida. Entonces, por eso tenemos que ser muy conscientes de cómo hacemos esta matriz con estas tablas. Luego de que tenemos eso, entonces ahora me dice aquí que voy a determinar el nivel de riesgo. El nivel del riesgo me dice acá que es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Y recuerden que yo tenía por allá arriba ya listo mi nivel de probabilidad, que si era de 40 y 24 era muy alto, si no pues que iba bajando, ya lo vimos la tabla, entonces les queda pues digamos como tarea volver a revisar más concienzudamente lo que es la guía para que podamos trabajar. Aquí tenemos el nivel de consecuencias, que era el que estábamos leyendo, que va de 10 a 100, y tenemos el nivel de probabilidad de 40 a 24, de 20 a 10, de 8 a 6 y de 4 a 2. Y si yo cruzo estos valores, por decir algo, yo tengo en el nivel de consecuencias 60 y tengo en el nivel de probabilidad 6, pues me va a dar 360, este amarillo lo que significa es que es medio, el nivel de riesgo va a ser medio, el rojo pues es alto, el verde pues es bajo y el otro es, digamos que, como pueden ver aquí, puede ser bajo o leve también. Eso, la explicación de esta tablita, de esos números romanos, está acá en el significado del nivel del riesgo.
y me dice que si me dio 4.000, entre 4.000 y 600, la situación es crítica, entonces que hay que suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control, que si es de 120 a 40, mejoré eso. Entonces, esta guía es muy fácil de digerir, muy fácil de entender. Después me dice que si el riesgo es aceptable o no, entonces me dice que si el nivel de riesgo, o sea, aquí me dio, en esta tabla me da el número romano 1, es no aceptable, pero que si me dio el 2 es no aceptable, o puede ser aceptable con controles específicos, que puede ser mejorable, que puede ser aceptable de acuerdo al número romano que me da aquí en esta tabla, en estas dos tablitas. Teniendo ya eso, entonces ahora vuelvo aquí ya aceptabilidad del riesgo. Entonces ahora aquí me dice criterios para establecer controles. Ya todo esto anterior de valoración del riesgo y evaluación del riesgo, ya lo vimos, está en la GTC 45. Ahora me dice criterios para establecer controles. Número de expuestos. Tenemos que saber cuántos trabajadores hay expuestos. Si es al ruido, vamos a ver que si en la empresa hay 10 trabajadores, ¿cuántos de esos están expuestos al ruido? Y viendo la naturaleza de la actividad económica, puede que de los 10, 7 estén expuestos. Es algo que tiene uno que, para hacer una matriz hiper, tenemos que estar presentes en donde está el proceso. No podemos hacer una matriz hiper desde un escritorio, tenemos que ir a observar, tenemos que estar bastante tiempo mirando el proceso, aprendernos todo el proceso para poder hacer esta matriz hiper. Número de expuestos, tanta cantidad, según como se vea. La peor consecuencia, ¿cuál puede ser? Si estamos hablando de ruido, la peor consecuencia puede ser la pérdida o disminución de la audición. Existencia de requisitos legal específico, yo diría que sí existe un requisito legal específico, por lo menos puede ser el decreto 1072 o puede ser la resolución 0312 de 2015, o puede existir una norma que nos hable de cuántos pueden ser los decibeles, entonces sí puede haber. Y por último, vamos a tener las medidas de intervención que vamos a proponer para poder reducir al máximo ese peligro. Entonces, las medidas de intervención tienen una jerarquía, y aquí está la jerarquía, que es primero la eliminación, luego la sustitución, luego controles de ingeniería, controles administrativos y equipos o elementos de protección personal. Realmente en las medidas de intervención y aquellas personas que tenemos que ver con la seguridad y salud en el trabajo, pues deberíamos buscar por lo menos controles de ingeniería, por lo menos. ¿Para qué? Para evitar esto de los equipos o elementos de protección personal. Tengamos en cuenta que lo que más se usa y que pensamos que con eso ya evitamos todo, pero no es así. El equipo o elemento de protección personal lo que hace es reducir el nivel de consecuencias, mas no va a quitar el peligro presente. Entonces, podríamos eliminarlo, sería muy bueno, y a veces dicen no, pero sí se puede. Si yo estoy en mi empresa y veo que hay un hueco, un orificio por donde puede caerse la gente, yo puedo eliminarlo. ¿Cómo? Por lo menos lo señalizo. ¿Y qué hago ahí en eso? Pues al señalizarlo, estoy ya reduciendo, pero si lo quiero eliminar realmente, lo tengo que tapar. Tengo que tapar ese hueco y al taparlo lo elimino. Hay un ejemplo que se da mucho, que es el de una cáscara de plátano, que representa un peligro de caída. El peligro está en el piso, pero si yo me agacho, levanto la cáscara y voy y la arrojo, le doy la disposición final adecuada, pues eliminé ese peligro. Entonces sí, hay cosas que se pueden eliminar. Sustituirlo, lo mismo. Si yo tengo, como les decía anteriormente, una máquina que ya está muy viejita, que ya presenta muchos ruidos, que está muy descuadradita, pues hay que sustituirla ¿con qué? Con una nueva. O si hay un proceso donde el ruido es bastante alto, pues también puedo cambiar cosas en el proceso para que baje el ruido.
O sea, sí podemos hacer sustitución. Controles de ingeniería para el ruido ya los nombramos. Eso del aislamiento, eso del encerramiento, eso del método de absorción, también son controles de ingeniería. Los podemos hacer. Y los controles administrativos, señalizaciones de advertencia, pues esto acá tiene mucho que ver el trabajador. ¿Están por ahí todavía? Porque me prendí a hablar y me olvidé de que de pronto están por allá. Sí, aquí está. Muy Y acá bien, estamos. muy bien. Espero que no los esté aburriendo. En los No, controles, señor. en los Una duda. controles, en los controles administrativos tiene que ver mucho el trabajador, porque los controles administrativos son capacitaciones, documentación, la señalización, son cosas que muchas veces los trabajadores o nosotros mismos no acatamos. A veces hay una señalización y nos pasamos por debajo de la cinta. Si la cinta está o el cono está, es para que uno no pase. Pero es que ir a dar la vuelta, no, yo prefiero me salto la cinta y paso ahí por debajo. Me estoy exponiendo. ¿Por qué? Porque no hago caso de ese control administrativo. Existen unos procedimientos escritos que el trabajador a veces ni los conoce. Se hicieron, pero no se socializaron. Entonces el trabajador no los conoce. O muchas veces sí se socializaron, se dieron a conocer, pero el trabajador no los tuvo en cuenta. Entonces, hay que concientizar al trabajador mediante capacitaciones, mediante lúdicas, mediante lo que usted quiera, la acción que usted quiera, para que ese trabajador implemente los controles administrativos. A veces sabemos que las tareas son de alto riesgo, pero como nos vamos a demorar 2, 3 minutos, no hacemos un análisis de trabajo seguro, ni sacamos el permiso de trabajo, tampoco nos colocamos los equipos de protección contra caídas. No hacemos caso. Los controles administrativos están hechos, pero nosotros no hacemos caso, pues entonces nos va a generar esos accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Y por último, tenemos los equipos o elementos de protección personal. Pasa lo mismo. Si el trabajador no está bien concientizado de lo que está haciendo, no se le ha capacitado, no se le ha enseñado, porque muchas veces no saben ni colocarse los elementos de protección personal, ni los equipos. A muchos nos pasa que nos dan un arnés, hay diferentes clases de arnés en H, en X, y nos lo dan y no lo sabemos colocar. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado. ¿Quién nos debe enseñar? Pues las personas encargadas de la seguridad, que nos dan unos protectores auditivos de inserción y entonces nos los colocamos, pero eso tiene una manera de colocarlos, entonces enseñémosle al trabajador a que se coloque los elementos, con eso no tiene, el hombre no tiene disculpa de no colocarse las cosas porque ya se le enseñó. También se le debe concientizar de que si él no usa esos equipos o elementos de protección personal, el único que corre peligro de sufrir una lesión por no usarlos es él. Entonces, la tarea que tenemos, perdón, para elaborar una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo y colocar unas medidas de intervención, unos controles, es ardua y es de conocimiento, es de aprendernos un proceso, de tener la ayuda de todas las personas que trabajan dentro de una empresa. Sin la ayuda de las diferentes áreas, pues tampoco, porque nosotros sabemos de seguridad y salud en el trabajo, pero no nos sabemos todos los procesos que se hacen en una empresa. Con el tiempo tal vez no los aprendemos, pero nosotros necesitamos la ayuda de todas esas personas que están involucradas dentro de la empresa y dentro del proceso. Por eso comenzando yo decía que tal vez cada uno de los trabajadores está involucrado y debería conocer lo que es el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, para qué sirve, cuál es la razón. Una de las razones fundamentales es que es un requisito legal. Pues hasta ahí llego yo con mi charla. Vamos a insistir a ver si podemos entrar ahora sí y poder mostrar dónde están las cositas para que de pronto se les facilite más
Aunque la plataforma Sajuna también, he leído lo que ustedes han colocado ahí y a todos les ha parecido que es una plataforma muy asequible, porque realmente sí lo es. O sea, lo que tenemos es que involucrarnos allá con esa plataforma. No, mira, no me deja. Entonces, pues volvamos aquí a intentarlo. Vamos a intentarlo por última vez. Y están de buenas, entramos. Estamos de buenas. Entonces, listo. Antes de que se nos vayan. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, Sí, muchas gracias. señor. Vamos a entrar a uno de los cursos de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Pues bueno, como les digo, siempre encontramos anuncios. Aquí debajo pues hay unos anuncios a los cuales los invito a ustedes a que entren, se informen, lean. Tenemos el foro de dudas e inquietudes, por si, como lo dice su nombre, tienen dudas e inquietudes, el de sensibilización y acercamiento al sistema. Tenemos un cronograma, aquí están todas las actividades. Por favor, actualizar los datos. Hay que hacer esa actualización de datos. Tenemos un sondeo de conocimientos previos que los invito, por favor, a hacer eso. El foro social, que es donde hacemos nuestra presentación, el foro de reconocimiento de la plataforma, donde leí que para todos es muy asequible, que es muy bueno, la actividad 1, que ya la terminamos, y ahora vamos a la actividad 2, la guía de aprendizaje, entrar acá, descargarla, entramos, descargamos, aquí dice clic para ver interactivo o clic para ver el documento, como ustedes quieran. Para descargarla toca por acá, por ver el documento, les descarga la guía y les deja ver. Nos devolvemos a la actividad 2 nuevamente. Tenemos un video introductorio, me parece muy importante. Este video introductorio, como su nombre lo dice, es la introducción a la cartilla que está aquí en el material de formación 2. Miren. Aquí está, clic para ver el documento. Ustedes le dan clic y les descarga una cartilla muy buena. Y si no quieren descargarla, pues entonces el clic para ver el interactivo. Entonces le dan ahí al ver el interactivo y les aparece aquí. Ustedes le dan clic sobre donde quieran y les va a dar, solo que tienen un pequeño problema en el caso de que no haya internet, pues no vamos a poder ver nada. Entonces es mejor descargar la cartilla, que la tienen guardada, yo sé que sirve bastante, y tenemos también un material de apoyo. Este material de apoyo tiene mucho, mire, cartilla de riesgos laborales, todo esto es descargable, muchachos. Cartilla de la minería artesanal, de las temperaturas extremas, del estrés térmico, bueno, factores de riesgo de la construcción, la GTC 45 y otras que hay ahí que me parecen muy interesantes para que ustedes pues las puedan descargar. Luego de eso, entonces entramos a lo que son las evidencias. Como pueden ver, hay 3 evidencias. Estas 3 que están en moradito son las 3 evidencias. Tenemos la prueba de conocimiento, entrar a la prueba, desarrollarla y ahí mismo sale la calificación. Ella, dependiendo de sus respuestas, le da la calificación. Y entramos a la matriz de identificación de peligros. Obturamos sobre el enlace y me muestra aquí clic para ver el documento. Si yo le doy ahí clic para ver el documento, lo que me va a bajar es el formato, este formato sobre el que yo estaba trabajando y sobre el que quise explicar lo mejor que pude, pero que ustedes teniendo la GTC 45, pues lo van a poder desarrollar más fácilmente. Entonces, volvemos nuevamente a la plataforma. Listo, nos devolvemos nuevamente a volver a la actividad 2. Ya tenemos lo de la matriz y la actividad interactiva, que esto es un jueguito, esto es un juego. De pronto, yo les recomiendo tener algo de paciencia. Es un juego de pensar, de recordar, de conocimiento, de los saberes previos que ustedes tengan. Entonces entran ahí y aquí dice clic para ver el documento. Ahí bajan, descargan este formático que era que les decía yo, de la evidencia que ustedes deben mostrar, evidencia de producto. Ahí está, es el mismo, ese cuando ustedes lo bajen de ahí, pues les va a aparecer es eso. Y aquí clic para iniciar la actividad. Entonces ustedes dan clic ahí y van a abrir la actividad. Recuerden que existen
15 actividades económicas. Ustedes deben escoger 3 con las que más se familiaricen, con las que de pronto hayan trabajado y desarrollar lo que dice ahí. Entonces, al llegar a terminar, les va a salir como el total de lo que hicieron. Entonces, esos son los pantallazos. La idea es que saquen el mejor puntaje y saquen el pantallazo de ahí y lo coloquen allá en el formato que les acabé de mostrar. Esto es un juego. Entremos aquí a industria manufacturera, mire. Entonces ahí le da bienvenido, que son 17 situaciones, que tan y que inicia el reto, y entonces usted ya aquí empieza usted a, a jugar, empieza a jugar. Dependiendo de las preguntitas, aquí empezamos con la 1, entonces le sale algo, usted tiene que responder, y ese es el juego en el cual es ustedes. Cuando estén aburridos, seguramente les va a quitar el aburrimiento. Y también pues, dice que lo pueden hacer todas las veces que quieran, entre más practiquen, pues mucho mejor. Es decir, la idea es que ustedes naveguen por esto que es la actividad 2 y que hagan sus actividades. Ahora sí me voy más contento porque ya pude compartirles eh, la pantalla Sahuna para pues mostrarles dónde están las cositas y para que ustedes se les facilite encontrarlas. Entonces voy a dejar de compartir y me voy para la pantalla sabiendo que Karina tiene una pregunta. Eso, los que quieran participar, levantan la mano para las preguntas. Profesor, Karina, buenas tardes. buenas tardes. Gracias por la intervención. Primero que todo, y quería hacerle una consulta. La primera actividad yo no la he entregado, sinceramente hoy es el primer día que me conecto y empiezo como todo el proceso. Quisiera saber si hay posibilidad de entregar todavía esa primera actividad o ya pues quedó ya cerrada. No, mire, con el ánimo de que ustedes aprueben su curso, con el ánimo de que desarrollen su curso, aún pueden subirla. Aún se puede subir la evidencia. Es con el ánimo de que ustedes no, o sea, no se hace para que ustedes se dejen acumular todas las actividades porque son 5, que realmente son 5 que se convierten casi en 20 evidencias. No hay que darse acumular porque muy seguramente terminando ya no les va a alcanzar el tiempo, se llenan de pereza, no lo hacen y este curso es bastante importante. Es un requerimiento legal. El que ustedes lo tengan les puede abrir una posibilidad en su trabajo. Es algo muy importante a lo cual yo les recomiendo que lo hagan y me parece que aprenden bastante. La plataforma está muy bien surtida de lo que es la parte literaria, tiene sus videos y tiene sus juegos, entonces aprovechemos para aprender sobre este tema. Entonces, aún queda tiempo, lo puede tratar, o sea, hoy estamos a viernes, pues yo diría que si puede subirlo en lo que son los 2 días siguientes o realizar las evidencias en los 2 días siguientes, lo puede hacer. Es muy fácil. La primera actividad tenía un producto que era la matriz legal, el resto son actividades donde se interactúa. Entonces, es decir, interactúan directamente con lo que es la plataforma. Cintia. Buenas tardes, profesor. Buenas Tengo tardes. 2 preguntas. La primera, guiándome por la pregunta que hizo mi compañera, en la primera clase donde explicaron esa actividad también está grabada. Por supuesto, está en la plataforma Sahuna. Espere. En la plataforma Sahuna, donde les mostré ahorita que están todas las actividades, en la parte final hay una sección que se llama sesiones en línea y está la grabación Ah, ok, de la perfecto. 1. La Y la, grabación de esta estará mañana en eso de mediodía, 2 de la tarde, para que también si la necesitan la miren. ok, muchas gracias, profe. Y la segunda, en la matriz que estábamos viendo el día de hoy, en la parte de controles y en la parte de medidas, ¿siempre tenemos que llenar todas las casillas? O, No, por ejemplo, no.
existentes y solo hay, digamos, en el medio, pero no hay para las otras. O sea, en controles existentes es lo que existe, no es lo que usted va a proponer porque eso le queda a lo último. ¿Sí me hago entender? Sí, Dice señor. controles existentes, es lo que existe. Algunas veces no existe nada, pero otras veces sí. Por ejemplo, para el ruido, en el individuo debe existir por lo menos elementos de protección personal. ¿Sí? Por lo menos, si hablamos de ruido. Y entonces usted entraría a proponer en la última parte unos controles de ingeniería, o podría eliminar eso, o podría sustituirlo. Ahí sí, pues viene como la parte de conocimiento y de ingenio que tenga usted para proponer en la última parte, que es la parte de medidas de intervención. Ah, ok. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Podemos bajar la manito, Cintia. Si alguien más tiene preguntas, hay alguien que me escribía por ahí con un signo de pregunta. Si tiene preguntas, por favor, hacerlas. ¿No hay más preguntas? Pues bueno, entonces me queda recomendarles, por favor, naveguen en la plataforma, familiarícense, hay buen material. Bueno, Lady, Instructor, buenas tardes. buenas tardes. Quería hacerle una pregunta referente a la actividad 3, que dice peligros y riesgos en sectores económicos. Usted nos decía que este jueguito lo podemos interactuar varias veces, pero pues estoy leyendo acá y el número de intentos me dice 1 de 1. ¿Es válido participar varias veces o solamente uno, lo que me dice acá la plataforma? 1 de 1. Sí, en la actividad interactiva de peligros y riesgos en sectores económicos, que es la actividad 3, instructor. Es 1 de 1 para enviar, debe ser. Más sin embargo, permítame un instante, permítame un instante. Bueno, señor. Permítame en un instante, ya miro una cosa. Eso está bien. Entonces, ¿dónde estamos? Actividad interactiva. Vamos a ver, vamos a ver. Tipo de... Permítame otro minutico. Ya casi, volvemos a mirar. Ya casi. No, esto no es así. Vamos a hacer una cosa. Si, Instructor, discúlpeme, no sé si es a mí, pero dice estado de la entrega, ¿sí? sí, Y abajo dice número de intentos, y dice ese es el intento 1, entre paréntesis, intento 1 de 1 permitidos, pero es que es la pero entrega, no veo es la, en- dónde, es la entrega. dónde anexar la entrega del documento.
Pues porque, por ejemplo, en la actividad de la semana 1 salía un botoncito verde que era para uno subir el Sí, documento, que era la evidencia, pero en esta no me sale ese botoncito, solo sale estado de la entrega, pero no sale en forma de para entregarlo. bueno, yo necesito entonces que me hagan un favor. Sí, señor. Y no solo una persona, necesito evidencias, o sea, que hagan el ejercicio como tal, le tomen pantallazos paso a paso, hagan el ejercicio y a la hora de ir a subir, si no les permite, me envíen esas evidencias para enviar eso para que arreglen eso ya había sucedido, sí, de que Bueno, señor. no hay por ¿Se lo dónde. enviamos a su correo, instructor? Sí, señora, sí, unas evidencias, o sea, que se vean bien las evidencias, porque eso hay que enviarlo a Saba para que nos lo mejore. De todas maneras, realicen la evidencia, tengan de una vez listo el producto que van a subir para que cuando ellos nos digan ya listo, se arregló, lo podamos hacer. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Muchísimas gracias, instructor. No, Muy amable. a usted muchas gracias porque si no nos quedamos para lo último con ese tema y siempre eso es un proceso ahí que se demora como unos 8 días. Entonces, Bueno, señor, gracias. permítame un instante, permítame. Estoy tratando aquí de eso de... Listo. Bueno, realizar ¿dónde estamos? Realizar el jueguito sí le permite que lo haga varias veces. Lo que está hablando de que dice que una vez es la entrega. Lo que su merced leía ya lo que dice es la entrega. Número de intentos 1, pero para la entrega. ¿Sí me hago entender? Sí, señor instructor, eso lo entiendo bien. Lo que me preocupaba es que dice estado de la entrega, pero no sale dónde anexar o subir la entrega. Le Gracias. agradezco, le agradezco que bueno, discúlpeme en el término, se fajen un correo bien bonito con evidencias para enviárselo a los de la mesa técnica para que nos arreglen el problema lo más pronto posible. ¿Listo? Bueno, si no hay Bueno, más, señor. les agradezco pues su participación, cualquier cosa, foro de inquietudes, o también podemos enviar mensajes por el chat de Sajuna. El chat de Sajuna queda en la parte superior, la parte de arriba de la plataforma, hay un globito ahí, el globito de mensajes. Por ahí también me pueden escribir y haré todo lo posible por contestarles en el menor tiempo posible. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde. Gracias por su participación. Nos vemos en 8 días. Espero que les vaya muy bien con esas evidencias, que vayamos al día, por favor, no se cuelguen, porque pues no es lo ideal. Que tengan buena tarde, buen descanso. Vale, profe, Igualmente, muchísimas gracias. muchísimas gracias, instructor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Gracias.